Entonces, bueno, en la clase de hoy vamos a comenzar la segunda unidad del curso. Hasta ahora, todo lo que hemos visto ha sido electrostática. Entendimos al inicio del curso cómo se cargaban los objetos, después entendimos cuál era el formalismo para describir esa interacción, esa fuerza entre objetos cargados, que era, bueno, la carga es en el fondo lo que permite que se visibilicen dos objetos desde el punto de vista eléctrico. Entonces aparece la interacción, pero en realidad bien en el fondo lo que sucedía era que cada cuerpo cargado producía a su alrededor un campo eléctrico, vectores aparecían en todo el espacio rodeando a este cuerpo que tenía carga, por el solo hecho de que tenía carga. Y bueno, si son dos objetos cargados, hay interacción y podemos cuantificar la fuerza, podemos cuantificar el campo. Partimos, cuando hicimos esa cuantificación, del caso de las cargas puntuales, después nos fuimos a distribuciones continuas de carga, aumentando en grado de complejidad. Después de eso, de hacer esos cálculos de campo por la expresión integral, por el dq, tomando un elemento diferencial de carga, nos dimos cuenta que había una manera que nos permitía obtener el campo, la magnitud del campo eléctrico, si el sistema cumplía con ciertos requisitos de simetría. Si el sistema era simétrico, como una simetría esférica, cilíndrica, plana, que es el caso de la ley de Gauss. Con la ley de Gauss, si el sistema lo permite, yo puedo obtener entonces el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico. Y eso nos permitió entonces encontrar una nueva ruta distinta a la forma integral. Y cuando encontramos ese camino, nos dimos cuenta que yo les hablé incluso de la idea de que en el caso gravitatorio, cuando teníamos un objeto que se movía dentro de un campo gravitatorio y que tenía masa, entonces si se movía entre una altura y otra altura, ese cuerpo ganaba energía potencial eléctrica, perdón, potencial gravitatoria, disculpen, digo, si teníamos la equivalencia a eso que era el potencial eléctrico. La equivalencia de la altura en el caso gravitatorio es el potencial eléctrico en el caso eléctrico. Y el potencial era, en el fondo, la idea de la altura. Si yo tengo un objeto cargado, entonces el espacio se llena de vectores campo eléctrico, pero al mismo tiempo se llena de números, de escalares, que son los valores estos de potencial eléctrico. Y si yo tengo otro cuerpo cargado, una carga puntual, puede ser otro objeto que tenga alguna forma que tiene carga, si se mueve en ese espacio que está lleno de números, entonces va a ganar o puede transformarse, pero va a haber una variación en sus valores de energía potencial eléctrica, la energía que esté ganando ese cuerpo cargado que se mueve. De la misma manera que en el caso gravitatorio, cuando tenía la Tierra, y aparecen automáticamente alturas en todo el espacio, digamos, desde el punto de referencia de la Tierra, se llena de alturas todo, y si yo tengo un objeto masivo, una masa, un cuerpo, un lápiz, cualquier cosa que tenga una masa, y si se mueve entre dos puntos, gana, por ejemplo, si lo suelto, se cae, ¿no? Y eso en el fondo es que va de una altura mayor a una altura menor. Esa variación de altura es la que hace que gane energía potencial gravitatoria. Lo mismo en el caso eléctrico. Entonces pudimos entender el concepto de potencial eléctrico, pudimos calcular la energía potencial en base a esa definición de potencial. El potencial también lo calculamos, partimos calculando para un caso puntual, cargas puntuales, y después lo vimos para una distribución continua. Nos dimos cuenta que era mucho más fácil calcular potencial que campo eléctrico, y nos dimos cuenta de que era posible obtener el campo eléctrico a partir del potencial, que son las últimas expresiones que vimos y de hecho que se utilizaban el potencial a partir del campo en el control especial. Entonces, la relación de campo-potencial a veces permitía simplificar el cálculo, especialmente si eran distribuciones continuas de carga. Y lo último que vimos fue la idea de un condensador. ¿Sí? El condensador es algo que es una aplicación de lo que ya habíamos visto antes, donde teníamos, por ejemplo, un sistema de placas cargadas. ¿Sí? Había una placa cargada con signo positivo y la misma carga en la otra, pero signo negativo. Para que sea un condensador tienen que ser las dos placas con la misma carga. Si es una carga 2Q y la otra menos Q, no es un condensador por si acaso, ¿ok? Pero si las dos tienen la misma magnitud, pero signo más y menos, entonces es un condensador. Y en ese caso, entonces entendimos que esa era una manera como de almacenar energía en el condensador. Entonces, el campo eléctrico que se genera entre las dos placas me permite almacenar energía en este sistema, ¿sí?
De la misma forma que les acabo de decir la idea del potencial, bueno, en realidad lo que tengo ahí son entonces valores de potencial. Al final tengo una acumulación de energía en ese sistema de condensador. Y la capacitancia, que es la magnitud representativa de ese condensador, depende de la geometría del sistema. Entonces viene de fábrica. Cuando uno va a la tienda y compra un componente electrónico que es un condensador, viene entonces la cantidad de microfaradios, nanofaradios, milifaradios, que es la capacitancia. Viene de fábrica. Entonces, a pesar de que la capacitancia es una relación entre carga y voltaje, que se puede lograr en este sistema de condensadores, ese valor de la razón entre carga y voltaje es un valor fijo, que es la capacitancia, y viene de fábrica en el sistema que compremos, en el dispositivo que compremos. Entonces vimos capacitancia, y lo último que vimos antes de cerrar la unidad es cuando ya usamos este elemento, este condensador en un circuito, cómo se comportaba, cómo entonces logramos cargarlo y descargarlo, cómo al conectarlo a una fuente se cargaba, y cómo después yo podía hacer uso de esa carga que había acumulado en el condensador en un sistema que ya no tenía fuentes, sino que la fuente era el condensador, y cómo se producía la descarga del condensador y cómo yo puedo aprovechar entonces ese potencial que está generando, esa diferencia potencial que genera el condensador. Hicimos ejercicios, ¿se acuerdan? Vimos los casos extremos cuando está completamente cargado, completamente descargado. Eso es más o menos lo que vimos de condensadores. Y bueno, y ahora vamos a pasar a la segunda unidad del curso. La segunda unidad del curso tiene que ver con cargas que ya no están detenidas, como en el primer caso, donde todo estaba quieto, ¿sí? Las cargas puntuales estaban detenidas. Ahora lo que vamos a tener son sistemas donde las cargas están en movimiento. Y justamente por ahí, conectado a esa idea de cargas en movimiento, es que aparece la idea de campo magnético, ¿sí? La segunda unidad de este curso es magnetostática. Y el campo magnético, bueno, el que más conocemos son no sé, pues, vean a su alrededor los imanes de los refrigeradores, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos un imán. Los imanes que están bueno, a lo mejor no sé si han desarmado, pero audífonos o parlantes. Claro, hay imanes en muchos dispositivos que se utilizan por distintas razones, pero finalmente lo que estamos aprovechando en ellos es el campo magnético que generan. En el caso de un imán permanente como el de los refrigeradores, lo que tenemos es un material que está magnetizado, ¿sí? El campo magnético, el origen del campo magnético en ese material está a nivel atómico, ¿sí? En estos sistemas ustedes tienen los átomos, ¿sí? Y los electrones que componen esos átomos tienen un spin, que es como una especie de campo magnético, digamos, asociado a cada átomo del material. Entonces, ese spin es el que en el fondo es la relación de campo magnético local versus el campo magnético macroscópico del material. Y entonces el spin lo que tiene, dependiendo del material, porque no todos los materiales son magnéticos, en los materiales que sí son magnéticos, entonces ese spin lo que se traduce es que es como ir desde lo atómico a lo macro, ¿sí? Es como la aproximación bottom-up, que se llama, que se usa mucho cuando se habla de nanotecnología también. Ustedes, es como si en el sistema, en el caso de la nanotecnología, lo que ustedes tienen es un sistema donde ustedes controlan las propiedades a nanoescala y después eso se traduce en comportamientos macroscópicos que son los que ustedes buscan. En el caso del campo magnético, en los imanes fijos, lo que ustedes tienen son átomos donde los electrones en esos átomos tienen esta propiedad que es el spin, y ese spin entonces es como una especie de campo magnético atómico que al final a nivel macroscópico se traduce en que el material exprese o no algún tipo de magnetismo. Y bueno, cuando tienen un imán entonces van a tener un campo magnético, como el que se ve en la figura de la izquierda, que es similar a la idea de un dipolo eléctrico, ¿sí? En el caso del dipolo eléctrico ustedes tenían líneas de campo como las que se ven acá. A ver, acá. Entonces cuando tenían un dipolo eléctrico ustedes tenían, ay, mal color. A ver, la carga más, voy a colocar aquí, la carga menos, ¿cierto? Entonces tenía líneas de campo igualitas que las que están acá, tenían líneas de campo que van saliendo de la carga más, y bueno, y en la carga menos me quedaron con el color, bueno, asuman que, y van entrando en la carga
negativa, ¿sí? Esto era cuando tenían un dipolo eléctrico. En el caso de el campo magnético, ustedes no tienen un monopolo magnético, a diferencia del caso eléctrico, ustedes sí pueden tener una sola carga positiva o una sola carga negativa. En el caso magnético, ustedes siempre tienen un sistema en que el polo norte y el polo sur están unidos. Si ustedes tienen un imán, esto es norte y esto es sur, y lo parten por la mitad, van a encontrarse con dos imanes más pequeños de tamaño, pero van a ser dos imanes, donde va a estar norte-sur, norte-sur, se van a reordenar, ¿sí? Entonces, claro, hay una de las leyes fundamentales del electromagnetismo, de hecho, que habla justamente de la no existencia de los monopolos magnéticos. Cuando expresemos después las leyes de Maxwell al final del curso, vamos a conversar sobre eso. Pero por ahora, claro, les puedo adelantar de que en realidad en la naturaleza, hasta ahora, porque ahora hay un nuevo tipo de material cuántico que se llama los líquido cuántico de spin, que son materiales que podrían estar presentando algún tipo de comportamiento similar a un monopolo magnético. Entonces hay mucha gente estudiando esos materiales, hay muchas predicciones teóricas, entonces bueno, pero por ahora digamos que no existe un monopolo magnético, ¿sí? Y en estos materiales que entonces tienen a su vez el polo norte y el polo sur, aparecen estas líneas de campo que están acá, como si fuera un dipolo. Y en la Tierra, que la Tierra también genera un campo magnético, entonces se observan las líneas de campo similares a las que están acá, en el imán, ¿sí? Hay líneas de campo que entran en el sur, fíjense acá que el sur es el submagnético, porque obviamente aquí está el norte geográfico y el sur geográfico, pero en el sur magnético, aquí le puedo poner la M de magnético, entonces tenemos que las líneas van entrando, y en el norte magnético, entonces tengo las líneas de campo magnético saliendo, como está en el imán acá de la izquierda. Y la Tierra es un imán, ¿sí? La intensidad del imán, bueno, es bastante menor que la intensidad de los imanes que ustedes tienen de este imán de la Tierra, digamos. Es bastante menor que los imanes que ustedes tienen puestos en su refrigerador, ¿sí? Bueno, vamos a llegar a eso aprovechando, porque vamos a hablar un poco más de la Tierra, de hecho. ¿Cómo se genera el campo magnético? ¿Sí? ¿Qué campo magnético terrestre? La verdad que hay varias teorías, ¿sí? Hay unas que están más o menos aceptadas, pero todas tienen que ver con lo que sucede al interior de la Tierra. Algunos dicen que hay corrientes o sea, que hay movimientos de cargas al interior, ¿sí? No necesariamente de núcleos líquidos, sino que hay cargas que se mueven al interior de la Tierra y que pueden estar generando algún tipo de corriente que se traduce en un campo magnético, pero hay otras teorías que son las más aceptadas que dicen que lo que tenemos entonces es una especie de centro líquido, ¿sí? Donde hay un centro sólido al interior que se está moviendo y que al moverse entonces lo que tenemos son corrientes, porque lo que genera campo magnético, en el caso de los imanes permanentes, es el spin de los átomos que constituyen ese material, pero en el caso, la otra posibilidad de generar campos magnéticos es a través de corrientes. La corriente, ya vamos a ver algunos videos, la corriente también genera entonces un campo magnético. En el caso de la Tierra, lo que se está planteando en las teorías actuales es que lo que tenemos son corrientes de carga que se están moviendo, puede ser en el centro líquido o el centro sólido que se está moviendo y generan el campo magnético. Y los campos magnéticos que se miden, la intensidad del campo, como les decía, que no es tanta, los campos magnéticos que se miden son equivalentes a si tuviésemos carga moviéndose del orden de 1 milímetro por segundo. O sea, estamos hablando de distancias que no son tan grandes, no es un movimiento así como ¡wow! Una locura de movimiento alrededor, no. 1 milímetro por segundo, ¿sí? Es poco, ¿no? 1 milímetro por segundo, piensen ahí cuánto es 1 milímetro, y eso en un segundo es poquito. Es carga, por supuesto, la que se está moviendo. La carga normalmente se mueve bastante más rápido, pero bueno, estamos hablando de que ese tipo de movimiento es suficiente para generar la magnitud del campo magnético que se mide en la Tierra. Entonces, en el caso del campo magnético de la Tierra, lo que utilizamos, y aquí este dibujo está malo por si acaso, no sé por qué quedó malo, porque este es
polo norte geográfico, arriba. Y abajo es el polo sur geográfico, no magnético. Está malo eso. Tienen una brújula, cuando ustedes usan una brújula, lo que les está mostrando es el norte geográfico, ¿sí? Para eso sirve la brújula. Cuando uno se pierde, lo que le muestra la brújula es el norte geográfico. Y eso es porque, claro, lo que hace la brújula es orientarse a lo largo de las líneas de campo magnético. Entonces, cuando estoy acá, por ejemplo, en este dibujo, la línea apunta hacia allá, ¿cierto? La línea de campo apunta hacia allá. Entonces, la línea me está, si yo pongo la brújula ahí, lo que me está mostrando la brújula es la orientación del norte. Acá, claro, bueno, así como sale en el dibujo de la derecha. Las brújulas entonces me muestran hacia dónde va el norte geográfico. Y el campo magnético de la Tierra es de este orden, 5 por 10 a la menos 5 Tesla. Tesla es la unidad que hay varias unidades en realidad, va a depender del sistema, o sea, el sistema de medida que estemos usando, pero Tesla es el que nosotros vamos a ver en el curso, y bueno, también puede ser Gauss, va a depender un poco ahí de, como les digo, el sistema de medición, pero nosotros usaremos Tesla, y es 10 a la menos 5, es un número pequeñito, 0.00005 en este caso. Vemos acá. Y ese campo magnético de la Tierra, lo que está haciendo es protegernos, ¿sí? Alguna de las funciones prácticas que tiene el campo magnético es protegernos de la radiación ionizante, radiación cósmica. Hay algunas radiaciones que no tienen carga de la radiación cósmica y atraviesan toda la Tierra, y de hecho hay sistemas que miden esa radiación o rayos cósmicos, claro. Incluso hay laboratorios que son subterráneos para poder hacer eso, pero bueno, esas son radiaciones que no tienen carga. En el caso de las radiaciones que sí son radiaciones con carga, radiación ionizante, entonces lo que tenemos es un peligro, un potencial peligro para la salud humana. Si nosotros fuésemos expuestos a radiación, así como ustedes han escuchado radiación cuando uno piensa en las centrales nucleares, ¿cierto? Que pueda existir algún, porque en realidad hay un tema ahí de radiación que se puede generar. Bueno, la radiación en general, dependiendo de la naturaleza, puede ser muy peligrosa, porque produce daños a nivel del ADN, ¿sí? Puede ser mutagénico, estamos hablando de que las siguientes generaciones vienen con mutaciones, o puede ser cancerígeno, que incluso uno mismo a lo largo de su vida desarrolla algún tipo de mutación que haga que le dé cáncer. Entonces, todas estas radiaciones son muy peligrosas, además de todos los posibles potenciales efectos que tengan en las tecnologías que estamos usando. Por supuesto, hace cientos de miles, no, ni siquiera miles, cientos de años tal vez, las tecnologías no había tanto aprovechamiento de ondas electromagnéticas en las tecnologías. Pero ahora sí los hay, entonces campos magnéticos, radiaciones que puedan afectar, podrían ser complejos. El campo magnético también, la evolución que pueda tener el tiempo, el campo magnético de la Tierra también puede estar afectando nuestras telecomunicaciones. Entonces, el campo magnético nos protege de la radiación, en este caso solar, pero también radiación cósmica. Acá en el dibujo aparece como solar, pero también es radiación cósmica. ¿Y cómo registran? Bueno, la manera en eras geológicas, ¿sí? Porque aquí yo les estoy hablando de que el campo magnético de la Tierra es así, pero en realidad el campo magnético ha ido cambiando en el tiempo. El campo magnético de la Tierra ha ido moviéndose. Y el norte magnético no ha estado siempre en el mismo lugar. De hecho, se ha desplazado bastante. Mira, que ahí se aparece el número 2.5 centímetros por año. Esa es la cantidad, se fija en la distancia que se mueve el campo magnético de la Tierra por año. ¿Y cómo se ha ido registrando eso? Bueno, cuando hay erupciones, no sé, de este líquido que yo les digo que es el que tiene el contenido de algún elemento magnético en el núcleo terrestre, y surge a la superficie, puede ser en fosas submarinas o puede ser en distintos lugares de la Tierra, a través de una falla o algo, aflora la superficie, y como esos materiales en la medida que se van enfriando, van manteniendo entonces la orientación asociada a ese tiempo de la Tierra cuando se enfrió. Entonces quedan como una especie de magnetos, ¿sí? De magnetos, imanes de refrigeradores, pero en forma de formaciones rocosas en algún lugar de la Tierra. Entonces van apareciendo estrías, como se ve acá, estrías con distintas orientaciones. ¿Dónde está el lápiz aquí? Bueno,
Claro, entonces aquí aparece el material y después con el tiempo esto se va desplazando, porque sale de esto, si quiero que le puedo hacer aquí, déjenme ver un clic, ahí está. Entonces empieza a salir y el material se va moviendo hacia los lados. El tema es que, claro, se ha registrado la orientación del campo magnético de la Tierra y se descubrió que, claro, que en realidad el campo no siempre está orientado norte-sur como nosotros lo conocemos, que el sur magnético está arriba y el norte magnético abajo, en el polo sur geográfico, sino que ha cambiado en el tiempo, ¿sí? Estamos en escala de la edad de la Tierra. Ya les voy a mostrar la siguiente slide cómo se mueve el campo magnético. Entonces, en la edad de la Tierra, claro, cada 300.000 años ha existido una rotación, una reversión del campo magnético de la Tierra. Esto se ha visto, claro, 300.000 años, los 300.000 años anteriores también había habido una rotación, antes de eso también, pero la última reversión ha sido hace 780 millones de años. Eso quiere decir que estaba un poco atrasada la Tierra en su tiempo en que debió haber presenciado una reversión del campo magnético, ¿sí? El campo magnético se está desplazando, se ha desplazado bastante en los últimos años. Entonces se espera que en algún minuto, no en nuestra vida, ¿sí? No en la vida de ustedes ni la mía, probablemente ni la de sus hijos o nietos, pero va a haber una reversión del campo magnético. Y eso evidentemente que va a afectar... déjenme borrar acá. Ay, pensé que tenía este slide del movimiento de la... Profe, Sí, pero ¿a qué se refiere con aquí. una reversión del campo magnético? Que los polos van a estar en lugares opuestos, los polos magnéticos de la Tierra. Pero eso no haría que entre más la radiación del Sol, ¿o no? Claro, pues, pero no se puede poner de acuerdo con la naturaleza para esas cosas, Luis. Ah, sí, 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 sí. Es así nomás. Claro, aquí hay una especie de diagrama donde les muestra cómo se ha movido. Esto en los últimos, claro, aquí en rosado este movimiento está registrado de 1830. Entonces ahí ha estado el polo norte, se ha movido. Aquí está el último registro del 2001, o sea, bien antiguo. Pero igual en esta otra imagen, esta es de 2008. Acá se muestra como ese camino en azul y rojo, cómo se han movido los polos. Cómo se ha movido a lo largo de los años. Esto es como pensando desde 1590. Entonces, fíjense que igual se ha movido bastante, considerando Entonces, desde el siglo XIX, y además la intensidad del campo se ha debilitado un 10% desde el siglo XIX. Eso también se registra a través de estas investigaciones de fallas geológicas, haciendo el seguimiento del campo magnético en estas sondas que se sacan de muestras de roca. Entonces se ha visto que se ha debilitado un 10%. Y eso tiene que ver justamente con este efecto de la reversión del campo. Sí, pues, es algo que, o sea, no es para quedarse pegado preocupándose de eso, pero es algo que en algún minuto va a pasar. Y el campo magnético, Profesora, sí, así que la razón por la que el polo norte y el polo sur tienen como nieve, todas esas peculiaridades que tienen, se supone a como a la densidad y todo eso de la capa de ozono que hay en esos sectores, ¿cierto? O sea, así como directamente, ¿o no? ¿O no es así? no, es que, a ver, la diversidad de condiciones climáticas, dices tú, con respecto Claro, exacto, a sí, sí, sí. a las ubicaciones, yo no sé si tenga estrictamente que ver con eso, ¿ah? Con yo creo que es como, bueno, yo creo que tiene que ver más con la orientación con respecto al, porque es la radiación solar la que finalmente determina, claro, si tú te piensas en el Ecuador es lo que está más expuesto siempre a la radiación. Entonces ellos son los que tienen, a lo largo de todas las estaciones, da la rotación y la traslación, son los que reciben más radiación y por eso tienen el clima que tienen. Los polos no están expuestos de la misma manera que el Ecuador, cuando se produce la traslación y rotación de la Tierra. Creo que Ah, claro. vamos por ese lado. Le estaba diciendo, el campo magnético de la Tierra. Claro, el campo magnético de la Tierra ya les había dicho que era ese número que está ahí, 5 por 10 a la menos 5 Tesla, que es medio Gauss, ¿sí? en otra escala, en otras unidades.
Pero también hay otras cosas que tienen campos magnéticos y comparado, por ejemplo, con el imán es un militesla. O sea, piensen, el campo de la Tierra es 10 a la menos 5 y el del imán es 10 a la menos 3. Entonces la Tierra tiene un campo magnético de 2 órdenes de magnitud más pequeño que un imán que ustedes tengan ahí en su refrigerador. Pero aún así, haciendo así de pequeño el campo magnético, es suficiente para detener esta radiación que llega a nuestro planeta. Así que no miremos en menos los campos magnéticos de los imanes, a pesar de que los vemos todos los días ahí en el refrigerador. En el caso del cerebro, claro, cuando las conexiones sinápticas que tenemos entre neurona y neurona, tenemos entonces corriente circulando, ¿sí? Cuando hay traspaso de información, que entonces llega corriente y esas corrientes generan campos magnéticos. Ahora, esos campos magnéticos que se generan son muchísimo más pequeños que 10 a la menos 5, que 10 a la menos 9, que 10 a la menos 2. Son femtotesla, ¿sí? El campo magnético. Entonces, claro, no es como para que ustedes, como decía un estudiante en otro paralelo que me estaba diciendo que si acaso eso tenía que ver con la vacuna o no tenía que ver con la vacuna, porque parece que hay unas pruebas en que les ponen un imán a la gente que se colocó la vacuna y no sé a quién se le quedó pegado, pero estaba medio pegajoso, no se había bañado, no sé. No hay efectos tan marcados con el caso del cuerpo humano, a pesar de que algunas personas han mostrado más contenido de hierro, ¿eh? Eso sí que es cierto. Hay gente que tiene más contenido de hierro en el cuerpo y eso, claro, y el hierro tiene propiedades magnéticas. Entonces, efectivamente es, claro, en algunos casos puede tener problemas, sí, el contenido de hierro, pero no precisamente por este tema del magnetismo de las vacunas. Femtotesla, claro, hay 10 a la menos 12 estamos hablando, o sea, son hartos órdenes de magnitud más pequeños que el campo magnético de la Tierra. Cuando uno se hace un examen de resonancia magnética, también ahí se aplican campos magnéticos y son mucho más grandes, son orden de Tesla, ¿sí? Y bueno, uno se hace los exámenes y queda, y está bien, ¿eh? Sobrevive, así que campos magnéticos en realidad, claro, hay de ese orden no nos afectan. El campo magnético más intenso que se ha conseguido, esto ya es en forma pulsada, ¿sí? Duran unas fracciones de segundo solamente, ha sido de 150 Tesla. Esto es para que se hagan una idea de los órdenes de magnitudes que existen en los Tesla, porque cuando hablamos de amper, no sé, la corriente 60 amperes, de repente los diferenciar a las casas para que no se caigan, hay gente que tiene re poco, 25 amperes, no sé, pero uno ya más o menos sabe que es un amperaje alto y un amperaje bajo. Cuando ve voltajes también, las pilas, no sé, 5, 3 volt, 10 volt, el tendido eléctrico lo vimos en un diagrama que podían ser miles de volt, megavolt. Pero en el caso del campo magnético, lo más grande que se ha conseguido son 150 Tesla, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan una idea, que hablar de campos magnéticos sobre eso no tiene ningún sentido, porque hasta ahí no llegamos, 150 Tesla. Sí. Alguien pregunta, Julio, dice, ¿cómo es que el campo magnético protege respecto a los rayos? No, lo que hace el campo magnético tiene efecto sobre las partículas que tienen carga. Sí, eso es muy importante, especialmente para las técnicas experimentales que utilizan como sonda para mirar objetos, por ejemplo, en el caso de los microscopios, electrones, o pueden ser, bueno, otros. De hecho, vamos a ver una imagen, no sé si está acá, déjenme mirar. Les voy a mostrar, hay unas imágenes más adelante donde aparece un haz de electrones que es desviado por un campo eléctrico, o sea, campo magnético, digo. Entonces, el campo magnético tiene efectos sobre partículas que tienen carga. Si la partícula no tiene carga, si es un neutrón, por ejemplo, un neutrino, si no tiene carga, entonces es invisible para efectos de un campo magnético, como el de la Tierra. Entonces, lo que hace el campo magnético de la Tierra es desviar toda la radiación que tenga carga. Esa radiación es la que nos hace daño, nos haría daño a nosotros, ¿sí? La otra no tiene ningún efecto. No es la radiación UV, no es la radiación, no, estoy hablando de radiación ionizante, ¿sí? La que tiene carga, la que es capaz de ionizar. Esa es a la que me estoy refiriendo, en todo caso, si no quedó claro antes.
Entonces, le estaba contando sobre el movimiento del campo y aprovechamos a hablar también lo que me preguntaban ustedes recién sobre lo que genera el campo magnético son cargas en movimiento. Entonces, ¿cómo medimos? Una forma simple de medir campo magnético es a través de una brújula. La brújula, ya lo dijimos, nos muestra cómo está orientado el campo magnético. En el caso de la Tierra nos muestra el norte geográfico, que es el sur magnético, ¿sí? Y esta demostración nosotros siempre la hacíamos presencial, así que, bueno, en una clase ustedes lo habrían visto ahí en vivo e indirecto, pero les explico un poco. La idea acá es que tienen una fuente que puede uno controlar el voltaje o la corriente. Ese es el switch que está ahí como a la derecha, donde está el dedo pulgar. Tengo dos cables conectados acá, uno al polo positivo y otro al polo negativo de la fuente, y están conectados acá a una ampolleta. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a aprender. Déjame desactivar. ¿Por qué no? Dame un segundo. Va. ¿Cómo desactivo esa cosa? A ver. Ahí sí. Ahí sí. Entonces prendo la fuente. La fuente está en 0. Entonces la cambio a amperímetros para controlar la corriente. Entonces empiezo a subir. Giro, giro, giro. Y de a poco empieza, fíjense, a subir la corriente. Tengo 1 ampere. 1.1 ampere. 1.2. Y fíjense, la ampolleta se prende. ¿Sí? La idea es que está circulando corriente. Ahí tal vez nos surgen muchas dudas, pero la idea es mostrarle que la fuente está proveyendo entonces de una corriente que es capaz de alimentar esa ampolleta y encenderla. En el fondo que hay una corriente circulando ahí. Ahí lo que hizo, espérense, déjenme volver atrás. Entonces, no, un poco más atrás. Entonces hace el cambio de amperímetro y eso equivale a 10.6 volts. Ese es el cambio que hizo ahí al bajar y subir el switch. Entonces, bueno, decía 1.7 y ahí va bajando, bajando hasta que se apaga y se apaga entonces el filamento. ¿Ya? La fuente entonces entregó un voltaje de un cierto valor y eso generó una corriente que circula. Y aquí a la derecha lo que tengo entonces es una brújula. Tengo el mismo sistema. Aquí corrí los cables para que se vieran los dos cables en la mesa. Pero tengo el mismo sistema y tengo una brújula. Una brújula que lo que me va a mostrar es la dirección del campo magnético. Entonces voy a ver si entonces aparece en un campo magnético generado por la corriente circulando en estos cables. Y entonces vengo y coloco, claro, la idea es colocar la brújula ahí debajito del cable. Miren la brújula, aquí no olvídense la manito arriba porque lo que está haciendo la manito arriba es encender. Pero miren la brújula atentamente. Entonces aquí está subiendo, subiendo la corriente de a poco y fíjense, hubo un cambio importante en la dirección de la brújula. La brújula está como orientada perpendicular y ahí está bajando la corriente, bajándola hasta llegar a la misma valor y ahí lo vuelvo a subir. Mira, vuelve a cambiar la dirección del campo magnético. Eso es lo que cambia cuando muestra ese cambio en la orientación de la brújula. El campo magnético que está generando la corriente que circula en el alambre, entonces tiene esa dirección, que es como perpendicular al alambre. ¿Sí? Cuando hacíamos este experimento, esto se lo digo como dato, porque en realidad son cosas que aquí parece que todo funciona bien, ¿eh? Pero pasaba, por ejemplo, que cuando teníamos la mesa, y aquí la mesa es de madera, ¿la ven? Y las patas son de madera y toda la armadura, o sea, el masón de esta mesita es de madera. Pero cuando hacíamos las clases, los mesones tenían la cubierta como de estos prensados que hay, y las patas, la estructura era toda metálica. Entonces teníamos un problema que se nos superponía el efecto de que se magnetizaba, porque generaba un campo magnético el alambre, y magnetizaba también las estructuras metálicas. Entonces el campo, lo que medía la brújula estaba como súper alterado. Ahí teníamos que buscar, eso pasa también con los campos magnéticos. Entonces, ¿qué es lo que genera campo magnético? En resumen, tenemos dos opciones. Pueden ser imanes o corrientes. Imanes, donde el campo magnético es el interno de cada átomo que está en el spin, o corrientes que son cargas moviéndose a lo largo de un alambre, o en este caso, por ejemplo, de un anillo. ¿Sí? Cuando tenemos un anillo, como en este caso, entonces fíjense que la corriente va como en sentido, miren, lo voy a dibujar aquí mejor como una especie de vista superior. Entonces tengo así, y voy a hacer como que la corriente va así. ¿Sí? Esto va a ser mi corriente, así. ¿Sí? Este dibujo está como mirado, como si lo estuviera mirando desde acá.
Entonces la corriente va así, y ustedes entonces yo les pido, pongan la mano derecha, el canto de su mano derecha, apoyado sobre la pantalla del computador, o el celular donde estén mirando esto, y giren la mano en la dirección que está la corriente ahí circulando. Entonces cuando giren la mano en esa dirección, que es antihorario, su pulgar apunta hacia ustedes, ¿cierto? Entonces, eso es, de hecho, la relación que existe entre campo y fuerza, o sea, campo y corriente. Acá el campo está saliendo hacia afuera. Como está acá en el dibujo, piensen que ese ojo que yo puse acá mirando hacia allá es como si estuviera aquí en la pantalla con este ángulo. Entonces el norte sale. Aquí las líneas de campo salen hacia arriba y acá, por la regla de la mano derecha, ese giro de la corriente me permitió determinar que el campo magnético del centro salía derecho hacia afuera. Si la corriente estuviese circulando en el sentido horario, esto es todo cualitativo, no hay ningún cálculo acá. Sentido horario, entonces yo pongo la mano, claro, la mano no la puedo poner derecha tal cual como está, sino que tengo que dar la vuelta. Siempre uso la mano derecha porque es la regla de la mano derecha. Entonces, yo no sé si me están viendo porque yo no me veo, pero entonces vamos a ver cómo se ve esto. Ahí, ya, entonces, claro, no puedo ponerla así porque no me va a dar el giro si tengo que girar para atrás. No me da el movimiento, la muñeca está ahí, no me llega. Entonces lo que hago es girar la mano. El canto está apoyado en mi pizarra de allá. Y giro en la dirección que está en la pantalla. Giro en esa dirección. Y el pulgar entra en la pantalla. Entra en la pantalla. Giro la mano, que es la dirección de la corriente, y el pulgar es la dirección del campo. Es la dirección. El pulgar me está mostrando algo que es recto. Y la mano algo que está circular, como la corriente. Entonces la corriente, en este caso que va a circular, y el campo, en este caso va entrando. Y yo puedo tener la configuración opuesta. Puedo tener que el campo esté girando y que la corriente esté recta. En realidad el orden es el siguiente. La corriente está saliendo de la pantalla, y entonces el pulgar sale de la pantalla, y para que eso pase mi mano tiene que circular dirección antihoraria. Entonces el campo magnético, que lo tenía acá en azul, para que esa sea la corriente, tiene que circular antihorario. Ahí. Chuc, chuc, chuc. Y si el campo magnético, que antes, bueno, acá está, ahí. Aquí esa es la corriente. Y si ahora la corriente está entrando en el plano, o sea, si el pulgar está entrando, que es la corriente recta que está entrando, mi mano tiene que circular en esa dirección, que es dirección horaria. Entonces la corriente, esa es la relación entre corrientes, si es que hay alguna de las dos que tenga componentes circulares. Perdona, para el otro lado. Vaya. Horaria. La corriente, el campo, perdón. El campo, y la corriente recta y entra. Corriente pulgar recta, mano que gira, me da la dirección del campo. Entonces puedo tener esas dos configuraciones. En esta configuración donde la corriente está circular, lo que tengo es una espira, donde está la corriente circulando. En esta otra donde están las corrientes rectas, lo que tengo es un alambre recto. Y el campo a su alrededor gira, dependiendo si la corriente está hacia allá o si está hacia allá. Y siempre está girando alrededor. Entonces, en el ejercicio de la brújula, o sea, en la demostración de la brújula, lo que teníamos, y aquí me devuelvo, voy a borrar esto, y me devuelvo al video. Aquí, fíjense que lo que teníamos era, aquí puedo sacar esto, voy a ponerle, fíjense, lo que tenía era la brújula, el norte estaba, ahí está, el norte, o sea, bueno, la brújula es como un imancito donde lo rojo es el norte magnético de la brújula. Entonces cuando prendió, fíjense cómo se orientó. El norte está hacia allá. Entonces el campo por debajo del alambre está hacia la, bueno, derecha en este caso. Para que eso pase, la única manera es que esté envolviéndolo, fíjense, el giro de la mano, porque la corriente va, hay dos posibilidades, que vaya hacia el punto positivo o que salga del contacto positivo. ¿Sí? Arriba donde están los conectores de los cables. Entonces en este caso va saliendo del positivo. Va saliendo del positivo y el giro de la mano entonces me da la dirección. Y ahí coincide con la orientación que tiene el imán. Entonces, la otra opción es que tenemos
no corrientes, sino los imanes permanentes. Y ahí también, de la misma manera... Profe, ¿Sí? acá seguimos pensando como en que se dice que se mueven los protones en vez de perdón, las cargas positivas en vez de las cargas negativas. Exactamente. Cuando hablamos de corriente, cuando tenemos que calcular, sí, estamos considerando que exactamente son las cargas positivas. Especialmente cuando tenemos un sistema como un alambre, pero conectado a una fuente. Entonces ahí, como estaba en el video de la demostración, entonces el más menos significa que la corriente va circulando de más a menos. Y si fueran electrones, iría de menos a más, ¿cierto? Pero no, pues, la corriente por convención va de más a menos siempre. Y eso es porque se asume que la corriente por convención es como si fueran cargas positivas. Sí, eso se mantiene. Entonces, en este caso tenemos imanes y corrientes que generan campos magnéticos, son las únicas cosas que pueden generar campo magnético. Y acá estas figuras que están a la foto y el diagrama son diagramas que se han hecho, bueno, los hacíamos en clase, donde colocábamos limadura de hierro y prendíamos el sistema para que circulara corriente, y se ve cómo se ordena la limadura alrededor del sistema, que es siguiendo las líneas del campo magnético. Es como si cada uno de esos pedacitos de limadura fuera una especie de micro brújula que se orienta en la dirección del campo magnético en este caso, ¿sí? Entonces, claro, cuando veíamos el caso eléctrico, sabíamos que los objetos interactuaban atrayéndose si eran de signos distintos y repeliéndose si eran de signos iguales. Y ahí podíamos calcular entonces la interacción. Primero sabemos que cada uno de los objetos generaba un campo eléctrico, y después, a raíz de eso, aparecía, si estaban dos objetos, generaba una fuerza, que también en realidad se puede calcular a partir del campo. La fuerza era Q por E, porque en el fondo lo que están interactuando son los campos, ¿sí?, de los objetos. Y en el caso magnético lo que tenemos son estas estructuras que son como si fueran dipolos, ¿no? Son imanes que tienen polo norte y polo sur, y que interactúan los polos dependiendo cómo esté uno frente al otro. Si los polos son distintos, se atraen, y si los polos son iguales, se repelen. Y la idea es la misma: uno puede calcular el campo magnético, o puede ser dado en un ejercicio el campo magnético, y uno puede obtener la fuerza que genera ese campo magnético sobre otro objeto que tiene esta componente magnética también en el sistema. Entonces, se visualizan objetos y se interactúan objetos si es que tienen esta estructura de corrientes o de imanes. Cualquiera de las dos opciones, que son las que generan campo magnético, son las que se consideran entonces que interactúan, y aparece entonces una fuerza magnética entre ellos. Y claro, ¿cómo calculamos eso? En el caso eléctrico la fuerza era Q por E, lo acabamos de decir, ¿no? Había un campo eléctrico, aparecía una carga, este campo eléctrico era generado por algo. Lo que pasa es que uno nunca lo colocaba acá, pero ya lo habíamos visto varias veces. Aquí esas líneas de campo pueden ser generadas por un plano cargado que podría estar acá, que sería un plano negativo, o bien podría ser, si borramos podría ser un plano cargado positivo al otro lado, donde las líneas de campo están saliendo, ¿cierto? Pero hay dos objetos cargados en el fondo. Tenemos este que genera el campo eléctrico y otro objeto que es el que está en ese campo eléctrico, que es la carga Q puntual. En el caso, borremos acá. Entonces, en el caso magnético lo que tenemos es que cuando el objeto tiene carga y se está moviendo, puede ser afectado su movimiento aparece una fuerza, digamos, por la presencia de un campo magnético externo, que hay otro objeto que lo genera. Esta foto que está aquí, esta fotografía, lo que les muestra es la capacidad que se tiene de alguna manera de enfocar el movimiento de cargas, de desviar el movimiento de un haz, en este caso de iones. En realidad uno parte con electrones e ioniza el gas que está adentro, y por eso se ve un color rosadito, probablemente esto es argón o algo así, y uno puede deformarlo, la trayectoria que tenga, dependiendo si aplica o no un campo magnético. Ya vamos a ver cómo se hace eso, qué sé yo. Pero primero, en general, eso es como para engancharlos con la idea de que la carga, eso es lo que permite. Uno, cuando tiene un microscopio óptico, por ejemplo, uno enfoca la luz, que la luz no tiene carga, uno la enfoca utilizando lentes que son de cristales, ¿sí?, de vidrio, de algún material especial que tiene ciertas características ópticas. En el caso de los microscopios electrónicos, lo que uno hace es enfocar, en vez de la luz, un haz de electrones.
son electrones, son partículas cargadas. Entonces la manera de enfocarlo ya no es con lentes ópticos, sino que es a través de fuerzas magnéticas. Uno tiene una especie de lentes electromagnéticas, de hecho, que van enfocando a lo largo del paso de este haz de electrones que sale de un filamento hacia la muestra, que es donde medimos finalmente. Entonces, cuando se tiene carga, uno puede controlar el movimiento de los objetos. Y eso es porque cuando tenemos una partícula cargada que se está moviendo, como aquí aparece una carga Q, que tiene una velocidad v, si uno aplica un campo magnético externo, entonces aparece una fuerza. Y así uno puede desviar entonces la trayectoria, porque fuerza sigue siendo masa por aceleración, eso no hay cambio alguno. Pero aparece una fuerza magnética que obviamente esto se puede igualar dependiendo del sistema acá. Hay una expresión específica para fuerza magnética, pero la fuerza siempre va a ser igual a masa por aceleración, independiente si es fuerza gravitatoria, fuerza eléctrica, fuerza cualquiera. Lo que pasa es que en el caso magnético, bueno, ya vamos a llegar a cómo se calcula. Y entonces aparece aquí nuevamente la idea de la regla de la mano derecha, que esto es para poder calcular, porque en realidad la relación entre fuerza magnética, velocidad y campo magnético es a través de un producto cruz, ¿sí? La fuerza magnética siempre es perpendicular al plano donde se encuentra el campo y la velocidad. Por eso es que aparece aquí en este como rectángulo en color verdoso. En ese plano donde estén esas dos cosas, perpendicular a ese plano es donde está la fuerza magnética. Y eso es porque justamente la fuerza magnética es igual al producto cruz entre esos dos vectores, velocidad y campo magnético. Velocidad que lleva la partícula, campo magnético que está aplicado por algún otro objeto que está ahí. No tiene nada que ver con esta carga Q, sino que hay otra cosa ahí que genera un campo magnético. Y la regla de la mano derecha es para poder calcular en el fondo el producto cruz, ¿sí? No sé si ustedes han visto esta regla antes para calcular productos cruz, de colocar los dedos de la mano derecha de esa forma. ¿La han Sí, sí lo visto antes habíamos o no? visto. Sí, sí, sí Sí. la habíamos hecho. Ya, y se entienden usando esa regla, ¿no? Sí, o Más o menos. sea, es que nos mostraban a veces, no, se asimilaba el producto punto, o sea, con un punto del producto cruz con una cruz. Entonces nos decían que el producto punto ¿Mm? es como cuando se te está acercando una flecha, o sea, que viene hacia ti, y el producto cruz es cuando la flecha está clavada, entonces se ve la cruz de la flecha. Como, vale, era eso. Ah, no, pero eso es con respecto a... Ya, a ver, entendí lo que tú decías, pero eso no es el producto cruz. Esa es la idea de cómo entender la orientación de cuando... Porque hay varias formas de representar las orientaciones, y normalmente cuando uno habla del producto cruz, ya no es suficiente definir los vectores en el plano de la pizarra, o de la pantalla en este caso, sino que hay vectores que salen o entran de la pantalla. Entonces, cuando un vector sale de la pantalla es un punto así. Este vector está saliendo hacia nosotros en este momento, que puede ser el vector, no sé, fuerza. Y cuando se representa cruzado así, el vector fuerza está entrando. Estoy viéndole, es como una flecha, y aquí estoy viendo la punta de la flecha que apunta hacia mí, y aquí abajo estoy viendo la cola. No sé si han visto esas flechas de indio que tienen como plumas. Entonces uno está viendo la pluma, esas plumas atrás de la cola de la flecha. Entonces la flecha está entrando en la pantalla. Esa nomenclatura de acá es de un vector saliendo y un vector entrando en el plano de la hoja, de la pantalla, ¿sí? De la pizarra. Pero el producto cruz tiene que ver con justamente la idea de la regla de la mano derecha, que es que ustedes tienen esos dos vectores, velocidad que es el índice, campo magnético que es el dedo del medio, y la fuerza que es el pulgar, que sale hacia arriba. A mí la verdad es que no me gusta tanto esa forma no sé por qué me confunde a rato. Entonces a mí me gusta la del giro, no sé, lo encuentro más natural. Entonces la idea que yo hago es que apoyo mi mano en el primer vector del producto cruz, en este caso la velocidad. Entonces el canto de mi mano derecha va en el vector velocidad, y el vector campo magnético en este caso va hacia mí. Entonces yo giro la mano hacia donde está el segundo vector. Y ahí entonces tengo el B cruz B, y el pulgar es el que me dice hacia dónde apunta ese producto cruz. Si estuvieran en la orientación opuesta, si fuese el vector campo magnético cruz velocidad, entonces tendría que apoyar mi mano de la otra forma para poder dar el giro, porque si no el giro no me da, pues la mano no gira para el otro lado, es como que hasta ahí no me llego. Entonces velocidad, apoyo mi campo de la mano en velocidad y giro hacia donde está, perdón, campo magnético, y giro hacia donde está la velocidad.
y entonces ahí tengo el giro y me dice el pulgar hacia dónde apunta la fuerza. Si fuese el producto cruz invertido, que no es el caso aquí. En este caso es velocidad, giro hacia mí, que es donde está el campo magnético. B cruz B. Y el pulgar apunta hacia donde está la fuerza. Esa es la regla de la mano derecha para el producto cruz. ¿Sí? Pero el producto cruz ustedes tienen que hacer memoria de cómo se calcula. Es máximo, bueno, cuando son perpendiculares dos vectores y es cero cuando son paralelos. Es como lo opuesto a la idea del producto punto. ¿Sí? Entonces, borramos acá. Ahí. Claro, entonces cuando tengo una carga con una velocidad v moviéndose en un campo, va a depender, cómo está orientada esta fuerza va a depender del signo de la carga, si es positiva o negativa. Fíjense acá que la fuerza, cuando yo la calculo, apunta hacia el fondo, en este caso cuando la carga es positiva, o hacia mí, cuando la carga es negativa. Entonces, la trayectoria de la carga se ve modificada porque hay una fuerza que apunta hacia una dirección y la velocidad inicial que llevaba era hacia arriba. Entonces se ve cambiada la orientación. Y lo que sucede finalmente en este caso, si tenemos un campo, fíjense en el fondo, es un campo que entra, porque veo la cola de la flecha. El vector está entrando en el plano, el vector campo magnético. Y tengo una carga Q. La fuerza que aparece, que en este caso voy a partir, por ejemplo, tomando acá, esta que está acá abajo. Entonces tengo la carga abajo, la carga Q, tiene esta velocidad V que dice, y entonces, debido al producto cruz recuerden que la fuerza magnética, bueno, ahí está escrita, es V cruz V, entonces la fuerza V, tienen que tratar de hacer el producto entre un vector que está entrando y el V que está apuntando hacia la derecha. Entonces V cruz, ¿sí? A mí me sale como natural, hacia allá, y después giro la mano hacia frente a la pantalla. Entonces mi pulgar es hacia arriba. Y ahí está la fuerza magnética, que es la que está aquí en el dibujo. Pero claro, aparece una fuerza hacia el centro, una fuerza central, y la velocidad hacia allá. Entonces cambia la trayectoria de la partícula cargada. Y así va pasando que finalmente lo que voy a obtener en este caso es un movimiento circular. ¿Sí? Siempre hay una fuerza central, porque en estos puntos la velocidad siempre es como tangente a la trayectoria que está llevando, que en este caso es circular, y entonces voy a tener la fuerza siempre apuntando hacia el centro. Así que voy a tener una trayectoria circular, cuando es un campo uniforme, ¿sí? Y una carga puntual, como está ahí moviéndose con una velocidad v. La trayectoria va a ser hacia un lado o hacia el otro, dependiendo si la carga es positiva o negativa, como salía ahí en el dibujo. Y claro, entonces si tengo carga que está siendo acelerada entre un ánodo y un cátodo, o sea, entre una diferencia de potencial, la carga se está moviendo. Aquí lo que estoy viendo en realidad, insisto que es un proceso de ionización, pero a la larga es como si tuviera carga, que se está moviendo a lo largo de esa línea. Si yo no tengo un campo magnético, esa línea sigue derecho un camino. No afecta en nada. Es como que lleva la velocidad que salen las flechas acá, aunque sean positivas o negativas, va hacia arriba. Pero cuando aparece un campo magnético, que es, fíjense, perpendicular en este caso a la velocidad, entonces la trayectoria se deforma y aparece entonces esta, bueno, aquí se alcanza a ver en la mitad porque está hecho así el experimento. Esto no está, o sea, está con una atmósfera controlada, porque para poder visualizarlo así como se ve, yo necesito que sea bien pura o sea, el tipo de gas que está al interior, que no tenga aire, que no tenga otras cosas que eviten que vayan a producir descarga, que toda la carga se vaya a través de esté bien como localizado el efecto. Entonces yo veo esa deformación en la trayectoria cuando aparece un campo magnético y perpendicular entonces a la velocidad que lleva, que en este fondo aquí es recto, aquí es perpendicular, y entonces se deforma la trayectoria de las partículas cargadas. Y aquí viene la primera pregunta conceptual, pero esta no va a ser con alternativas, porque no da para hacerla con alternativas, la verdad. Tiene que ver con orientaciones de la aceleración que lleva las partículas en estas 4 situaciones. Entonces, fíjense, en la primera tenemos el campo magnético entrando. La carga que entra en ese campo es positiva. La segunda es un campo que va hacia arriba y la carga es negativa.
la tercera va al campo a la derecha y la carga hacia la izquierda y es positiva. Y finalmente el campo en la última, en la B, va a 45 grados y la carga es positiva y va entrando de esa manera, de abajo hacia arriba. Entonces, ¿cómo es la dirección de la aceleración? En el fondo, bueno, ustedes saben la dirección de la fuerza, ¿no? En el caso A, ¿hacia dónde apuntaría? Entonces necesitamos, recuerden, para saber qué fuerza es, lo voy a anotar acá, fuerza es igual a la carga, donde aquí hay un signo, recuerden, puede haber un signo, y es velocidad cruz B. Entonces, veamos el B cruz B primero, en el caso A. ¿Hacia dónde apunta el B cruz B? Díganme ustedes. En regla de la mano derecha, el B cruz B. Entonces coloquen el canto de la mano en la dirección de la velocidad y gírenla en la dirección hacia donde va el campo magnético. ¿Para arriba? Para arriba. No. Muy bien. Claro, porque aquí el campo está, voy a tratar de hacerlo como en perspectiva. El B va para allá, el campo magnético va entrando. Si es que esto lo pudiésemos hacer como si fuera un eje XY. Entonces yo tengo, apoyo mi canto en la mano, en la velocidad B, en el vector B, y giro hacia donde está el B que está entrando en la pantalla. Entonces me queda el pulgar hacia arriba. ¿Sí? Creo que está, a ver, déjenme ver si lo muevo esto. Me parece que está por parte. Hacia arriba, perfecto. Ya, la segunda, ¿hacia dónde apunta? Fíjense dónde va la velocidad. Pueden hacer el ejercicio que yo hice, ¿eh? Colocar la velocidad en una dirección. Déjenme ver dónde está la acá. La velocidad en este caso va para allá. Fíjense que y el campo va hacia arriba. Entonces, ¿cómo logro hacer ese y hacia dónde apunta? El B cruz B, ¿hacia dónde apunta? Profe, el que la carga sea negativa significa que la fuerza iría en dirección contraria de lo que indica la mano derecha. Exactamente. Muy bien. Justamente eso. Entonces, el B cruz B, ¿hacia dónde apunta primero? Después vemos la carga. Hacia Para abajo. adentro de la pantalla. Hacia adentro de la O sea, pantalla. Claro, hacia- muy bien. Claro, hacia adentro, hacia Apoyo adentro, como sí. mi mano media torcida, pero el canto en B y giro hacia el campo magnético y me queda el pulgar entrando. Y la carga ahora es negativa. Entonces, Sería saliendo de la pantalla. hacia- saliendo de la pantalla. Revisemos. A ver, esto yo tengo que sacarlo. Perfecto, saliendo. Veo la punta de la flecha hacia mí. Después, en el tercero. La velocidad va hacia la izquierda y el campo hacia la derecha. ¿Cómo es el producto cruz? no hay fuerza ahí. ¿Ya? ¿Y eso cómo se dice? Cero, ¿no? Cero, exactamente. Exactamente, no hay fuerza, es cero. Porque los dos vectores son paralelos. Entonces el producto cruz, si dos vectores son paralelos o antiparalelos, como en este caso, es cero. Así que cero nomás. Y finalmente la D, que es un poquito más complicado porque tiene un ángulo. Entonces fíjense que el campo magnético apunta, aquí solamente nos pide la dirección, así que ni siquiera hay que como preocuparse mucho del tamaño ni nada. El B va hacia allá y la velocidad va hacia allá. Entonces, ¿hacia dónde apunta? Y la carga es positiva además. ¿Hacia dónde apunta la aceleración? O la fuerza. El B cruz B. Tendría que ir hacia adentro de la pantalla. Hacia Pero el dentro de ángulo la no sé pantalla. cómo. No sé qué es lo que hace. Claro, el canto de la mano. El canto de la mano. Tengo que ponerla así ahora la mano. El canto de la mano la apoyo en B. Y en la velocidad. Y para llegar al campo, entonces giro hacia allá. Y entonces me queda el pulgar. Se ve rara mi mano en ese ángulo, pero se entiende, ¿no? Entrando así a la pantalla. Por eso la regla de la mano derecha, cuando les pregunten en algún certamen, en alguna prueba, en un control, lo que sé yo, ustedes pueden justificar. Por regla de la mano derecha, la dirección de la fuerza, de la aceleración o lo que sea, es tanto. Entonces, en este caso, en cualquiera de estas tres respuestas habría sido suficiente si ustedes dicen por regla de la mano derecha, es esta la dirección final de la aceleración. ¿Ok? Entonces, eso es regla de la mano derecha. Esto es bien cualitativo primero para obtener las direcciones.
Pero resulta que si la carga se está moviendo, en realidad lo que tenemos, y además hay un campo magnético y un campo eléctrico presente, las dos cosas. Algo produce un campo eléctrico y algo produce un campo magnético. Entonces, piensen que, ya dijimos, si hay un objeto cargado que se mueve en un campo eléctrico, entonces aparece una fuerza, porque ese campo eléctrico alguien lo produce, entonces en el fondo tengo la interacción de dos objetos cargados. En el caso magnético, tengo un objeto que produce un campo, un objeto que puede ser una corriente, un imán, algo, que produce un campo magnético, y tengo una carga moviéndose en ese campo magnético. Entonces, al final, si están las dos cosas encendidas, el campo eléctrico y el campo magnético, tengo una fuerza que es la superposición de las dos contribuciones. Y a eso se le llama fuerza de Lorentz. La contribución de la fuerza eléctrica y fuerza magnética que hay sobre un objeto, una partícula cargada, que está expuesta a un campo eléctrico y un campo magnético externo. Y cuando eso pasa, cuando están las dos cosas, por ejemplo, lo que tenemos es la fuerza eléctrica y la fuerza magnética apuntando, claro, la fuerza magnética en una dirección que tiene que ver con la dirección central, dependiendo del signo de la carga. Recuerden que aquí es como una dirección como hacia el centro. Ahí parte, digamos, la primera circunferencia, pero apunta hacia el centro de la circunferencia. Y la fuerza eléctrica va en la misma dirección de la interacción del campo eléctrico. Entonces acá se superpone la dirección del campo eléctrico con la fuerza eléctrica, a diferencia de la fuerza magnética que es perpendicular a la dirección del campo magnético. Entonces tengo dos fuerzas que van en direcciones contrarias, la magnética y la eléctrica, y se va a producir una especie como de trayectoria que es circular, pero que va a ir desplazándose hacia arriba. ¿Sí? Eso es en el caso de la partícula cargada, cuando hay dos campos eléctricos y el otro campo es magnético. Entonces, ¿y este qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos de tiempo? Unos minutitos, pero lo vamos a hacer rapidito. Fuerza de Lorentz. Entonces tenemos las dos cosas, campo eléctrico y campo magnético. Y tenemos una partícula Q que se mueve en este lugar donde están estos dos campos presentes. Y se mueve con una velocidad, y aquí todo, fíjense que todo es vectorial. O sea, todo está escrito como un vector que tiene componentes en I, en J y en K. Tanto la velocidad como el campo magnético y el campo eléctrico externo. Entonces nos preguntan la fuerza total sobre la carga. Lo voy a hacer como un ejercicio, ya que no nos queda mucho tiempo, lo voy a hacer como yo explicándoles un poco cómo sería la idea. Pero bueno, la fórmula inicial es la que estaba ahí. ¿Sí? Yo tengo las dos, si tengo las dos cosas, tengo dos fuerzas. Tengo la de Lorentz, que es la que me dice la carga afuera, que es el campo, Q por E es la fuerza eléctrica, más Q por B cruz B. Entonces tengo aquí, para resolver este ejercicio tengo que reemplazar lo que me dan. O sea, el campo eléctrico lo meto ahí, el campo magnético ahí, y la velocidad acá. Entonces, para poder sumar, al final primero tengo que resolver el producto cruz, que es entre la velocidad y el campo magnético, y después sumarlo con el vector campo eléctrico. Y ahí llego directamente al valor del vector fuerza, la fuerza de Lorentz en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Ya les dije, ahí está la expresión. Entonces, el B cruz B, aquí hay muchas maneras de hacerlo. Yo prefiero la antigua, la larga. Hay otros que prefieren usar una notación que es como de matrices para hacer los productos cruz. Yo soy, no sé por qué me gusta, de repente es más difícil tal vez o más largo, pero como que me siento más confianza en hacerlo así. Cuando es el B cruz B, en realidad lo que tengo es el producto cruz entre dos vectores, que es 2i más 3j menos k, ¿cierto? Esa es la velocidad. Cruz, el vector campo. 2i más 4j más k. Ahí está, esos son los dos. Entonces el producto cruz, pues ¿cómo hacer el producto distributivo aquí? 2i cruz 2i. ¿Cuánto es eso? Son dos vectores paralelos, 0, ¿cierto? Entonces me queda, al final siempre me queda el producto cruz entre S y S y el producto cruz entre S y S. Entonces, ¿cómo son las reglas de los productos cruz? Y aquí hay una regla mnemotécnica que les puede servir. El I, bueno, hay otras formas de hacer esto mismo, ¿eh? Pero bueno, yo se las digo una de las maneras. IJK. Entonces, I cruz J da K. J cruz K da I. Pero si nos damos el camino a la vuelta al revés, si es I cruz K,
el resultado es menos J. Y si es K cruz J, el resultado es menos I. ¿Ok? Entonces cuando doy la vuelta al revés, antihorario, es con un menos. Entonces en este caso tengo I cruz J. Bueno, 2 por 4, eso sigue siendo 8. I cruz J, lo miro aquí, I cruz J es K. Después, 2 por 2 I tongo por cruz, K tongo. Entonces me queda el 2 adelante. Y el I cruz K es en el sentido verde, ¿no? Entonces menos J. Menos J. Y así sigo después con los otros. 1 a 1. El J cruz J es 0. Entonces me queda al final siempre 2. La multiplicación de 2 y 2. Al final son 6 multiplicaciones. Y después cuando llego, y voy a llegar a este resultado que está acá. Un vector que tiene las tres componentes, en I, J y en K. ¿Ya? Entonces, borremos esto. Entonces la fuerza es la suma de el Q, la carga que está allá afuera, ese era un valor que les daban. El campo eléctrico aquí está reemplazado tal cual como está en el enunciado, fíjense. Y se le suma el vector que es la velocidad cruz V. Entonces ahí hay cosas que se van acá, el 2K se va, 2K y menos 2K, y solamente tiene componente en I y en J. Queda ese número que está ahí. Y nos piden el ángulo. ¿Qué ángulo forma el vector fuerza con el eje X? Entonces en realidad tengo que imaginar este vector. Pues este vector tiene un tamaño adelante que es re chico, pero da lo mismo. Lo que importa en realidad es esta parte, la vectorial. Aunque esto sea chico, da lo mismo. Y dice que apunta a la derecha en X, que es positivo. Esa es la componente, bueno, y es negativo en J. Entonces apunta en realidad, lo voy a borrar. En realidad el vector apunta hacia la derecha y hacia abajo, así. Ese es el vector fuerza. Entonces lo que me piden es qué ángulo forma el vector fuerza con el eje X. Ese ángulo. Y yo sé que ese vector tiene tamaño 11 aquí, que es el tamaño que tiene en X, y por este lado acá tiene tamaño 5, que es el tamaño en el eje Y. Este es X y este es el eje Y. Entonces, ¿cómo saco el ángulo? ¿Cómo saco el ángulo? Si tengo esos tamaños de los componentes. ¿Cómo saco el ángulo? Con la shift tangente. Exactamente, arco tangente. Entonces, aquí, a ver, ahí está. Entonces, claro, tengo 5, bueno, acá está con el menos, pero en realidad se entiende que, claro, si es que toman el ángulo como el ángulo negativo. Pero si no, les va a dar el 24, pero ustedes ya saben que es hacia abajo, que es 24 grados. Entonces, sacan el arco tangente. ¿Ya? Entonces esa es la idea. Así se resuelven problemas de cargas puntuales que se mueven con una velocidad v en un campo magnético externo B o campo eléctrico. ¿Sí? Descartar. Ahí. Perfecto. A ver, denme un segundo. Espérenme un segundito. Ahí, ahí. Ahí sí. Ya. Entonces, ay, disculpen, un segundo.
Ay, disculpen, chicos. Ya, ahora sí. Entonces, sí, perdonen la interrupción. Entonces, lo que acabamos de ver en la clase de hoy es el formalismo para poder entender el movimiento de una carga en un campo magnético externo. No hemos dicho nada cómo se produce el campo magnético. ¿Ah? Si se fijan, es como que asumimos que ya está ese campo magnético ahí. Si entendemos ya, porque ya vimos en electrostática que el campo eléctrico puede ser producido por un objeto cargado, y sabemos más o menos cómo calcularlo dependiendo de la geometría y qué sé yo. Pero en este caso no hemos visto nada con respecto a cómo se calcula el campo magnético. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? La idea de la aproximación para el cálculo del campo magnético es la misma idea del campo eléctrico, o sea, partimos de lo sencillo, que va a ser, bueno, ahí lo vamos a ver, son corrientes, pero van a ir complicándose en complejidad en la medida que va avanzando digamos, la forma de calcular, y vamos a llegar a un punto en que vamos a descubrir que hay un atajo. De la misma manera que descubrimos el atajo con la ley de Gauss para el caso del campo eléctrico, en el caso del campo magnético existe la ley de Ampère. Y la ley de Ampère nos va a dar una alternativa para obtener la magnitud del campo magnético, sabiendo la dirección del campo, igual que en el caso de Gauss. Y también solamente va a ser aplicable a sistemas que tienen ciertas características de geometría, de simetría, que son mucho menos que en el caso de Gauss. De que es más reducida la aplicación de la ley de Ampère comparado con la ley de Gauss. Pero sí nos facilita las cosas. Y el cálculo en el caso eléctrico, o sea, en el caso magnético, sí, nos va a ayudar harto si usamos ley de Ampère versus cálculo diferencial, integral y todo eso. Así que, espérenme, denme un segundo, por favor. Ay. Entonces, la próxima clase vamos a aprender cómo se calcula el campo magnético, primero de la forma más difícil, diferencial, que es a través de la ley de Beer-Savart, que es, claro, la expresión tal vez más difícil de abordar, porque tiene, bueno, productos cruz involucrados, un poco más complejo. Y vamos a calcular fuerzas e interacciones también de distinto tipo, porque hasta ahora vimos una fuerza que es con una carga puntual, pero vamos a entender también qué pasa con las fuerzas cuando son muchas cargas moviéndose, por ejemplo, una corriente en un alambre. Eso también lo vamos a ver en las próximas clases. Y ya después, más adelante, vamos a abordar otra ley fundamental del electromagnetismo que nace a partir de la concepción de esto del campo magnético, que es la ley de Faraday. La ley de Faraday es una ley súper interesante y tiene que ver con el flujo de campo magnético. Así como el Gauss era el flujo de campo eléctrico, el flujo de campo magnético pasa algo, es como, no sé, yo creo que todas las cosas que vemos en este curso es como lo que más a uno le hace como push, así como, ¡ah, qué locura! Eso es la ley de Faraday y es una de las 4 leyes fundamentales del electromagnetismo. Entonces, la primera, bueno, ya la vimos, era la ley de Gauss, y otra que les dije ahora, que les mencioné de pasada, era que no existían los monopolos magnéticos. Esa también es otra de las leyes. Sí. La ley de Faraday, vamos a ver entonces otra de las leyes ya en las próximas clases. No la próxima, pero sí en las próximas. Así que, bueno, terminamos por hoy con la clase.